Buen día. A continuación les vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado Causas de la deserción y reprobación de estudiantes de Cálculo 1 en la Universidad Industrial de Santander, junto a mis compañeras Dorali Jaimes Vega, Jenny Paola Parra Cárdenas y quien les habla, Yerly Patricia Helves Navarro. El enfoque de esta investigación es cuantitativo. Introducción. Bueno, esta investigación aborda los diferentes aspectos que conllevan a la deserción y reprobación, el cual es uno de los problemas más comunes y preocupantes en la educación superior, en particular en la asignatura de Cálculo 1, pues esta es una de las asignaturas fundamentales en las carreras de pregrado, como ingenierías, licenciatura en matemáticas, entre otros, y esta es necesaria para el progreso del estudiante en su programa académico y su dificultad o pérdida puede generar altos índices de deserción. Justificación. La enseñanza de Cálculo 1 en la universidad representa una gran base y herramienta no solo para el buen desarrollo y rendimiento en demás asignaturas y conceptos avanzados, sino también de habilidades que incluyen el pensamiento crítico y analítico en los estudiantes. Es por esto que el fin de nuestra investigación es conocer aquellas causas que consideran los estudiantes desde su punto de vista son las que afectan a su aprendizaje significativo en el curso de Cálculo 1. Además, mencionar que una buena metodología por parte del docente juega un papel crucial, es decir, al impartir los temas, el docente tenga un dialecto claro para así mejorar la comprensión por parte de los estudiantes. Sin embargo, el éxito de la asignatura también depende de los estudiantes, pues eh, el hecho de que muestren interés y disposición en sus clases puede mejorar a esas calificaciones. En consecuencia, esta investigación puede contribuir a identificar las causas que mejoran las condiciones de aprendizaje en los estudiantes. Además, en la formación de profesores, ya que el reconocimiento de estas causas permitirá proponer mejores condiciones de aprendizaje para el estudiante en todo el sistema universitario. Planteamiento del problema. ¿Qué se busca con este estudio? Bueno, en particular, esta investigación se enfoca en la población reincidente de la Universidad Industrial de Santander, es decir, se centra en las bases que los estudiantes traen desde el colegio a la universidad y si estas afectan el rendimiento académico. Además, se busca ver si las estrategias empleadas por los docentes son eficientes y ayudan en el aprendizaje del estudiante. Cabe mencionar que en la Universidad Industrial de Santander se observa que uno de los problemas más comunes y preocupantes que enfrenta es la repitencia, cancelación y pérdida o deserción de un cupo universitario por parte de esta asignatura, pues desde lo curricular se observa una creciente complejidad en los contenidos de Cálculo 1, que requiere previas bases sólidas en matemáticas. La pregunta de investigación es: ¿cuáles son los principales factores que influyen en la pérdida de la asignatura Cálculo 1 en la UIS? Objetivo general de nuestra investigación es analizar las diferentes causas de deserción de Cálculo 1 mediante la implementación de una encuesta estructurada con el fin de identificar prácticas pedagógicas más efectivas que ayuden a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. A continuación, mi compañera les presentará los antecedentes que utilizamos para la realización de la investigación. Antecedentes. Como señala Castillo, es común que el personal docente universitario en un aula problemática y lidie con estudiantes que llegan con deficiencias en sus conocimientos, conocimientos cerrados o básicos en sus conocimientos, lo que se traduce en un bajo rendimiento académico que conlleva la reprobación e incluso deserción de las asignaturas. A esto se le suma lo planteado por la CEA en el 2014, que identifica factores como la presión académica, la autonomía exigida y la carga de responsabilidades como un obstáculo para el estudiante, quienes deben aprender a organizar su tiempo en un entorno mucho más exigente como lo es la universidad.
Para comprender mejor esto, la investigación es fundamental aclarar dos conceptos claves como lo son la deserción y la reprobación. Cinto define dos formas de deserción o abandono. La primera cuando el estudiante cambia de institución y la segunda, que es mucho más grave desde el punto de vista del sistema educativo, es cuando el estudiante abandona por completo sus estudios académicos. Por otra parte, Saucedo define la reprobación como una evidencia clara de que algo está fallando en el proceso de aprendizaje. Puede deberse a múltiples factores como son la falta de motivación, métodos de estudio inadecuados, hasta prácticas docentes que son poco efectivas e incluso las condiciones sociales desfavorables. Cabe destacar que la reprobación puede desencadenar la deserción, como lo advierte Amado en el 2014. Cuando un estudiante reprueba una materia clave como lo es cálculo 1, pues tiende a acumular un rezago académico, frustraciones, desmotivación, lo que lleva pues por completo al abandono de la materia e incluso pues de la carrera. Nosotros en esta investigación nos centramos es en la decepción y reprobación de cálculo 1, es decir, cuando se cancela o se abandona la materia por completo. En el marco conceptual de la investigación se organiza en torno a los factores que inciden tanto a la decepción como a la reprobación, siguiendo al C en el 2014 y Amado en el 2014, quienes tienen unos factores que tiene cuatro factores claves que son los individuales, socioeconómicos, académicos e institucionales. A estos también se pueden agregar otros como los socioafectivos o los pedagógicos. En los individuales tenemos como la edad, el género, el estado civil, la salud tanto física como mental del estudiante y las expectativas personales que tiene el estudiante. Aquí también se pueden llevar a cabo la transición colegio-universidad que tiene el estudiante, las técnicas de estudio que emplea, si es que tiene algunas, etc. En lo socioeconómico se abarca pues la necesidad que tiene el estudiante de trabajar para poder sustentar sus estudios, el estrato socioeconómico al que pertenece, el acceso a los materiales que necesita para pues poder llevar la asignatura y pues las responsabilidades familiares. Ahora, en los académicos, pues está lo que influye en el estudiante de manera académica, como el tipo de colegio del que viene, métodos de estudio, cuáles métodos de estudio está utilizando, si son eficaces o es que todavía no ha encontrado el método de estudio adecuado para él y las formas en las que estudia. En los institucionales ya abarca más como el ambiente de la institución, hace referencia a las políticas educativas, la calidad de los programas, la relación que tiene con los docentes y el acceso a los recursos, ya sea como tutorías o bienestar universitario. En los factores pedagógicos, pues tenemos la metodología que el profesor utiliza a la hora de enseñar al estudiante y la forma en que evalúa la dinámica de la clase. Aquí, pues esto podemos señalar a Díaz Barriga que en el 2010 señala que para facilitar el aprendizaje significativo no solo se debe transmitir fórmulas, el estudiante también debe aprender. En los factores socioafectivos ya es como los vínculos emocionales que tiene el estudiante, ya sea con la universidad, con sus amigos o con sus familiares. El sentido de pertenencia pues, que él tenga con su entorno. Además, esto resaltando a Álvarez y García en el 2011, pues que destacan que muchos estudiantes no buscan ayuda por miedo al juicio o el estigma, lo que prolonga sus dificultades y afecta su desempeño académico. Este marco, pues, teórico nos permite analizar con mayor profundidad la experiencia de los estudiantes de cálculo 1, reconociendo que la reprobación y la deserción, pues, no son decisiones aisladas, sino conllevan múltiples factores. Ahora mi compañera, pues, les va a hablar de los resultados que obtuvimos. Análisis de resultados. Para la recolección de los datos se realizó una encuesta estructurada por medio de Google Forms y esta fue dada a estudiantes repitentes de tres diferentes grupos de cálculo 1. El tema de dicha encuesta es causas de la deserción y reprobación de estudiantes de cálculo 1 en la UIS. La encuesta se compone de preguntas abiertas, cerradas y tipo lista de chequeo para los diferentes factores de deserción y reprobación de cálculo 1, tales como individual o personal, socioafectivo, institucional, académico, pedagógico, social y económico. Entonces, algunos resultados que quisimos destacar son los siguientes. En el factor individual destacamos tres. El primero trata sobre el tiempo de estudio personal
que el estudiante dedicó a la asignatura, en donde podemos encontrar que más de la mitad, más exactamente el 58,3% de estos dicen no haber dedicado el suficiente tiempo de estudio a ella. Nuestro segundo resultado a destacar habla sobre la falta de motivación que el estudiante siente por la asignatura, donde aproximadamente el 80% de los estudiantes sintieron falta de motivación. El tercer resultado de este factor trata sobre las bases que los estudiantes cayeron de su paso por el colegio, en donde vemos que el 75% dicen que no tenían las bases suficientes al momento de ingresar a la universidad. Ahora tenemos los factores socioafectivos, en donde esta pregunta trata sobre la falta de confianza y si ésta influyó en la manera de afrontar la asignatura, en donde los estudiantes, más o menos aproximadamente el 88%, dicen que dicha falta de confianza influenció bastante. Luego tenemos los factores económicos, en donde podemos ver que más del 50% pertenecen a estratos 1 y 2. Como segundo resultado de este factor, tenemos que aproximadamente el 38% de los estudiantes han tenido la necesidad de trabajar. Luego tenemos los factores pedagógicos, en la cual resaltamos la siguiente pregunta. ¿Consideras que su docente tuvo buenas estrategias de enseñanza? En donde algunos estudiantes respondieron que de hecho no, que creen que las estrategias de su docente no fueron de mucha ayuda. Algunos de los argumentos que dieron estos son como los siguientes, que no entendían a las clases, crees que las clases fueron bastante mecánicas o simplemente no entendieron. Luego tenemos los factores académicos en los cuales resaltaremos 4 resultados, como los siguientes, que trata sobre los métodos de enseñanza utilizados por el docente, en el cual dice que aproximadamente el 42% creen que los métodos de enseñanza utilizados no fueron lo suficientes, no fueron buenos. Luego tenemos, las materias de estudios, los materiales de estudio disponibles, en los cuales los estudiantes encontraron que más de la mitad decían que dichos materiales de estudios eran insuficientes. Luego tenemos acá el número de asignaturas que los estudiantes estaban cursando cuando estaban viendo la asignatura de cálculo 1. Y vemos que más del 50% estaba viendo entre 6 y 7 asignaturas. Luego tenemos la pregunta sobre la carga académica, en el cual aproximadamente el 68% de los estudiantes, el 67%, dijeron que tenían una gran carga académica. Por último, tenemos los factores institucionales, en los cuales podemos ver las diferentes ayudas que la Universidad Industrial de Santander brinda a sus estudiantes y cómo estos la utilizaron. Vemos que las ayudas que ellos más utilizaron fueron la biblioteca física, la biblioteca virtual y el SEA, que es unas tutorías encaminándolos a los estudiantes a la excelencia académica. Conclusiones. Algunas conclusiones que pudimos observar son las siguientes. Los estudiantes no han tenido buenas bases al ingresar a la universidad y esto se ve reflejado en su rendimiento académico, de tal manera que no llegan a entender bien los temas y por ende no aprueban los exámenes. Como segunda conclusión tenemos que más de la mitad de los estudiantes afirma que gran parte de la causa de la pérdida de la materia, de la asignatura, es debido al tiempo que estos dedican a ella. Como tercera conclusión, tenemos que aproximadamente el 42% de los estudiantes argumenta que los docentes no tienen buenas prácticas pedagógicas, lo cual es alarmante. Más del 90% de los estudiantes habitan en estratos socioeconómicos menores a 4, es decir, 1, 2 y 3. Y el 37% de estos se ven en la necesidad de trabajar. Y tenemos que tener en cuenta que la Universidad Industrial de Santander es una universidad que se destaca por su exigencia académica, de tal manera que los estudiantes se ven en la necesidad de ocupar la mayor parte de su tiempo solamente a los estudios. Como quinta conclusión, tenemos que aproximadamente el 80% de los estudiantes ha argumentado sentir falta de motivación por la asignatura y además el 85% argumenta tener una falta de confianza debido a esta y que esta influenció en la manera de afrontar la materia.
Y esto también se puede ver en la pregunta en que preguntamos a los estudiantes, marca la redundancia, la causa de cancelación de esta asignatura y la mayoría, algunos de estos contestaron que fue debido a la falta de confianza que sentían por la asignatura. Como sexta conclusión, tenemos que, aunque la mayoría de estudiantes cursan por semestre la cantidad de asignaturas encontradas en su plan de estudio, aproximadamente 68% de estos dicen tener una gran carga académica. De hecho, pudimos notar que en la pregunta cuando de cuántas materias, asignaturas vieron el semestre que cursaba cálculo 1, que en algunas es el primer semestre, por ejemplo, en ingeniería de petróleos es el primer semestre, y ven una cantidad de 8 asignaturas en total. Pero pudimos observar que solo un estudiante contestó que veía 8 asignaturas y era un total de 3 estudiantes que pertenecían a dicho programa, lo cual nos hace pensar que estos pudieron haber cancelado alguna materia debido a la gran carga académica. Y por último, tenemos que más de la mitad de los estudiantes dicen que los materiales de estudio disponibles fueron insuficientes para la preparación en la asignatura. Sin embargo, la mayoría de estos mencionan haber utilizado los diferentes recursos brindados por la universidad. Esto pues da a deducir también que no todos los estudiantes encuentran en estos recursos el apoyo necesario para afrontar la asignatura. Por último, tenemos las referencias y muchas gracias por su atención.